A continuación, inicia la novena mesa de este encuentro académico titulada Rumbo a la Escuela Nacional de Formación Judicial, Programas y Acciones Institucionales para una Transición Institucional Sólida. Para su desarrollo, cedemos el uso de la palabra a la moderadora de este diálogo, la doctora Dulce Alejandra Camacho Ortiz, titular de la Unidad de Programas Académicos de la Escuela Federal de Formación Judicial. Ahí está. Gracias. Buen día. Volvemos casi al punto de inicio, como esas buenas historias que hasta cierto punto son, decía la tradición antigua, un uroboro, como esta serpiente que se muerde la cola y que bajo ciertas condiciones expresa el infinito, la idea de un ciclo. La escuela, creo, cuando se coloca como institución, como organismo institucional, a observar su futuro, lo hace desde la perspectiva de la confianza, de un optimismo que le da la experiencia y quizá que proviene de lo importante de su función. Con esta mesa, la escuela cierra sus festejos y lo hace reflexionando de la mano de quienes hoy nos acompañan en este presidium sobre cuál es el rumbo, hacia dónde va la Escuela Federal de Formación Judicial. Sabemos que va hacia una escuela nacional, sabemos que su mandato se amplía, que aparecen nuevas funciones, que su estructura se observará y se pondrá a prueba, que la capacitación será sin duda, o así lo creemos en nosotros, nosotras en esta escuela, central para la pervivencia y la fortaleza del Poder Judicial de la Federación. Su personal tendrá que ser capacitado, no solo los nuevos titulares, las nuevas titulares, todos tendremos que reconocer y reconocernos como parte de una nueva estructura. Y se abrirá también una vena, un espacio para la reflexión sobre qué significa este nuevo Poder Judicial, como centro de pensamiento que somos, como una oportunidad institucional para reflexionar sobre el presente, sobre el pasado y sobre el futuro del Poder Judicial de la Federación. La escuela reconoce, reitera su compromiso. Así que bienvenidos a este cierre. Festejemos entonces con optimismo y veamos este puente hacia el futuro no solo con la tensión que los cambios generan, sino también con la esperanza y el optimismo que la directora nos ha compartido, nos quiere compartir permanentemente. Yo les propongo, vamos a tener 2 rondas de 10 minutos cada uno de ustedes. El objetivo de la mesa es aprovechar y escuchar en sus voces cómo observamos distintos aspectos y fortalezas de esta institución y cómo podría atender mejor su misión. Yo les quiero proponer que comencemos con la doctora Lila Zaire Flores Fernández, quien es directora general del Centro de Estudios sobre la Enseñanza y Aprendizaje del Derecho y quien al interior de su institución han reflexionado profundamente sobre cómo formar mejor. Primero, cómo conocer cómo está la formación de los licenciados en Derecho y cómo formar mejor a los licenciados en Derecho en este país. Y en segundo lugar, cómo favorecer la enseñanza de calidad. Con ellos, con ellas, estamos trabajando 15 cursos que esperamos totalmente autogestivos, el mayor número que la escuela ha producido en un tiempo cortísimo de 3 meses, 3 meses y medio, y a quien le quiero ceder el uso de la voz para que nos cuente o nos ayude a reflexionar si esta reforma judicial implica un deber de transformación o de adecuación del currículo en alumnos de grado y si esto sería posible o factible. Bienvenida, Lila.
Gracias, muy buenos días. Ahí, ¿se escucha bien? Bueno, muy buenos días. Primero, pues agradecer a todas y todos los asistentes que están por aquí, quienes nos acompañan en redes. Gracias a Josefina Cortés, Alejandra Camacho, Dulce, todo el equipo de la Escuela Federal de Formación Judicial por esta invitación a participar en esta mesa en el marco de la celebración de su 47 aniversario. Bueno, pues como ya lo decía hace un momento Alejandra, yo trabajo en el CEAD, es un centro de investigaciones en educación jurídica, donde por más de 17 años estamos analizando cómo es la formación jurídica en el país y tratando de poner nuestro granito de arena para mejorarla. A mí me gustó mucho esta mesa y la oportunidad de estar aquí porque yo les confieso que dentro de este caos, voy a decir un poco, que se vino con la reforma judicial, si hay algo que a mí me entusiasmó mucho fue la idea de la Escuela Nacional de Formación Judicial. Creo que aquí se abre una oportunidad, una ventana para contribuir a la formación jurídica, no solamente de quienes van a integrar el Poder Judicial, sino a todas aquellas personas que formamos parte de este ecosistema. Entonces, celebro que estemos aquí platicando un poquito de cómo trazar esa ruta hacia la Escuela Nacional de Formación Judicial, donde van a converger no solamente el Poder Judicial Federal, poderes judiciales locales, sino con las atribuciones ampliadas que ahora se le dan también la posibilidad de incidir en la formación en las fiscalías, defensorías y en realidad a quienes formamos parte de este ecosistema y quienes somos corresponsables del funcionamiento de este sistema de justicia. Y en ese sentido, creo que también abona a la reflexión de qué está pasando dentro de las escuelas de derecho y qué debería pasar, ¿no? O sea, tenemos más de 2.200 escuelas de derecho en el país, se sigue abriendo una escuela nueva cada semana y las escuelas tienen que asumir su compromiso y su corresponsabilidad en cómo está funcionando nuestro sistema de justicia y pensar que ahora una persona que egresa de cualquiera de estas 2.200 escuelas de derecho, sea un programa sincrónico, asincrónico, de 2 años, de 4 años, que tenga su promedio para poder participar en las elecciones, va a poder ocupar un cargo en la función jurisdiccional. Y hay que pensar qué va a significar ese 8 o ese 9 en esta diversidad de programas y escuelas y la responsabilidad que implica otorgar un título y hoy en día una calificación para poder acceder a estos cargos. Entonces, con esta reforma yo sí creo que las escuelas tienen que asumir el compromiso que les toca para que funcione bien el sistema y acercarnos a ver si de esta escuela van a egresar personas que con esta calificación van a poder participar y ocupar un cargo en la función jurisdiccional, qué competencias sí tienen que tener estas personas a su egreso para yo poder acreditar que con su título y su cédula, que es lo único que se me pide para ejercer, efectivamente puedo cubrir con las necesidades que esta reforma más bien que la función jurisdiccional me obliga. Entonces, creo que el trabajo que estamos haciendo también con la escuela respecto a los perfiles, que el perfil profesional de los distintos cargos de la carrera judicial deben ser una luz, una guía a las escuelas para ver qué formación se requiere para acceder a estos cargos. Entonces, hay que modificar, obviamente, las currículas, pero sobre todo hay que modificar las metodologías de enseñanza, los recursos y también al personal docente. Hay que desarrollarle capacidades al personal docente para formar esas competencias en quienes van a ocupar en su momento un cargo jurisdiccional. A mí me gustaría destacar 2 cosas que creo que se tienen que trabajar en las escuelas a partir de esta reforma. Y más allá de la competencia técnica, la capacidad de argumentación y demás, hay que reforzar el aspecto ético, porque uno de los elementos que vemos y que nos preocupan con la reforma es el tema de la imparcialidad, la independencia judicial. Entonces, requerimos profesionales en derecho de verdad con una conciencia ética de su profesión. Entonces, hay que fortalecer la formación ética en la Escuela de Derecho y también pensando en los objetivos que tiene esta reforma, cómo se ha planteado de su cercanía con la sociedad, con los problemas que enfrenta la sociedad, eso es algo que tampoco vemos en las escuelas de derecho. Pocas veces acercamos al estudiantado a los problemas reales y sobre todo a las personas en el centro. Nos enseñan a hacer argumentación, silogismos, demás, la aplicación práctica del derecho, pero hay que poner un énfasis importante en cómo
conocemos el problema, nos acercamos a la situación particular que cada persona enfrenta y por lo tanto cómo la solución a un problema va a depender mucho de ello y cómo también nos acercamos a comunicarle ese problema, ¿no? Ese problema o esa posible solución. Entonces, yo pensaría que dentro de las escuelas de derecho, además de la formación en la competencia técnica que se requiere para un cargo jurisdiccional y los cambios que obviamente normativos requieren darse cuenta en la formación de los abogados, yo reforzaría mucho la parte ética y la parte de las habilidades socioemocionales y de comunicación en la profesión jurídica. Y creo que aquí lo dejaría por ahora. Muchas gracias, Lila. La idea de cómo estructurar y cómo concebir, ¿no?, el derecho y la enseñanza del derecho nos retrotrae, yo creo, a aquel momento en el que se aprueba el Código Civil Napoleónico y que Napoleón llegó a considerar el producto más importante, ¿no?, con lo vanidoso que era, y hablaba de su código, ¿no? A ese momento le solemos conocer como el tránsito hacia el positivismo que hoy vivimos. Y cuando Napoleón se pensaba cómo hacer posible y hacer vivo ese código que le haría pervivir en la historia, ¿no?, que lo llevaría a los anales de la historia, lo tenía claro. Es en las facultades de Derecho, ¿no? Incide, busca las facultades de Derecho e identifica e incide en cómo se integra el profesorado y qué dice el profesorado a esos alumnos de Derecho, a esas alumnas de Derecho. Yo creo que eran muy poquitas, si es que había alguna, pero si podías incidir en cómo se estaba concibiendo y enseñando el derecho, podías transformar el sistema, ¿no? Entonces, con lo que nos dice Lila, sin duda nos está indicando una puerta de reflexión y de análisis en la que seguramente seguiremos profundizando, porque es, en última instancia, si aspiramos, y no sé si eso vaya a ocurrir, o si lo aspiramos o simplemente vaya a ser a un cambio de paradigma, quizá, de la práctica jurídica mexicana con estos cambios, seguramente es algo que se resentirá en esas facultades. Y en esas escuelas de derecho que nos dice Lila, se crea una por semana. Gracias. Vamos ahora en el siguiente momento con el magistrado José Pablo Abreu Sacramento, integrante de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Poder Judicial del Estado de Yucatán. Y más allá que contarles de su hoja de vida, yo quiero comentarles por qué creo que es tan importante escucharle aquí. Primero, porque tiene una enorme experiencia en cuestiones de gestión académica. Ahora con su cargo también está hablando desde la perspectiva de un titular local, y desde ese espacio, desde ese momento, es que yo le quiero formular las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad de programas de formación de competencias básicas para el desarrollo de la jurisdicción? ¿Es posible generarlos y que sea conveniente no solamente para los jueces, magistrados, magistradas federales, sino también locales? Y en segundo lugar, ¿cómo podemos abundar en estas relaciones entre los órganos jurisdiccionales locales y el propio federal? Bienvenido, José Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias, Dulce, por la presentación. Gracias a la directora Josefina Cortés por la invitación para estar aquí, a la Escuela Federal de Formación Judicial. La verdad es que pues siempre es un honor poder estar en estos espacios y coincidir con gente que se dedica en el día a día a estos temas y que está interesada también por ver que pues la justicia en nuestro país y en general pues que nuestro país pues siga avanzando en los objetivos que tenemos, ¿no? Quisiera primero pues retomar en esta participación la invitación que nos hizo la ministra Ríos Farjat el primer día en la inauguración, pues de cómo enfrentar estos tiempos tan complejos, ¿no? Y la necesidad de identificar esos elementos que nos unen como mexicanas y como servidoras públicas,
Y esta invitación no llama a dejar la crítica, sino más bien a perfilarla desde una óptica constructiva. Y en ese sentido, pues la misión de la escuela, ahora, bueno, en un próximo futuro como nacional, se mantiene, pero el encargo debe tener un impacto mayor, ¿no? Formar a las personas encargadas de operar los sistemas de justicia en el país para garantizar el acceso igualitario a la justicia en México. Y esta es una función técnica, y esta función técnica nos invita a no dejar los ciclos de pues cualquier política pública que implican diagnóstico, planeación, implementación y evaluación. Y volver a comenzar. Diagnóstico, planeación, implementación y evaluación. Y en ese sentido creo que si estamos hablando de formación de competencias básicas en las jurisdicciones de nuestro país, también ahí me gustaría pues subrayar algunas pues, cuestiones antes de arrancar yo con algunas ideas particulares sobre el tema, ¿no? Subrayar que pues la justicia en nuestro país ha tenido grandes avances. Creo que se ha además reiterado en estos días, y quienes estamos cercanos a los poderes judiciales o a las escuelas de derecho, identificamos a una justicia en México que ha avanzado como garante de los derechos humanos y los proyectos de vida de las personas. Una justicia constitucional que ha sido revulsiva para los cambios normativos en México, y una justicia federal que además enriquece día con día el parámetro de regularidad constitucional que pues es guía, es pauta para la justicia local en nuestras entidades federativas, ¿no? Pero la justicia en nuestro país también tiene grandes áreas de oportunidad. Y en el país hubo una propuesta genérica en los últimos meses de pues, contar con una justicia sensible, empática, cercana, humana, ¿no? Y esta propuesta genérica creo que parte de una realidad que, al menos en lo personal, puedo decir como persona juzgadora que fue persona candidata en el proceso electoral pasado, constaté, ¿no? Lo señalaban en la mesa anterior y quiero reiterarlo. La gente no nos conoce, no sabe quiénes somos, no sabe qué hacemos, no conoce la relevancia de nuestra función, no nos entiende cuando hablamos, ni nos entiende cuando nos lee, si se atreve a leernos, ¿no? Y la gente, y no estoy hablando de los abogados y las abogadas representantes de las personas usuarias, la gente quiere ser escuchada. Necesita no al traductor o a la traductora abogada, sino quiere ser escuchada por quien va a decidir. En ese sentido, yo creo que la Escuela Federal hizo una apuesta correcta, porque apostó por un modelo de formación y capacitación dirigido al desarrollo de competencias. Y hoy, revisando los documentos de la escuela, se declara que la escuela forma, capacita y actualiza al personal jurisdiccional y administrativo mediante un modelo basado en el desarrollo de competencias. Y este desarrollo de competencias, recordar, implica no solo el adquirir nuevos conocimientos, no solo en el saber hacer las cosas, sino, y aquí me uno a lo que mencionaba Lila, en el ser. Y en el ser implica no solo el comportamiento ético de las personas servidoras públicas, jurisdiccionales y administrativas que atienden los problemas de las personas, sino también el desarrollo de habilidades blandas. Algo de lo que me quedó muy claro en estas semanas del proceso electoral
es que las personas que acuden a un juzgado no la están pasando bien. Si ellas quisieran, no estarían en ese juzgado o tribunal. Están alrededor de un conflicto que quieren que se resuelva pronto y de manera justa. Y entonces el ecosistema al que se van a enfrentar, que es un juzgado, un tribunal, el sistema de justicia, pues haría bien en ser empático y amable a la hora de atender a esas personas. Y por eso esta parte del ser, que está inmerso en el desarrollo de competencias, creo que se vuelve relevante al momento de estar encontrando elementos que nos alinean en los objetivos como servidoras y servidores públicos, como poderes judiciales, como país. Este modelo es útil para esa propuesta genérica que se escuchó en los últimos meses, ¿no? Y creo que la Escuela Nacional deberá entonces de preparar programas para las nuevas personas juzgadoras sin carrera judicial y con distintos perfiles de experiencia profesional. Hay un popurrí ahí sí de personas que se están incorporando a los poderes judiciales. Debe de preparar programas que sean útiles en las distintas jurisdicciones locales, independientemente de la diversidad de categorías en la organización interna de los poderes locales, y ahí los perfiles que se está trabajando con la Alianza Nacional va a ser muy relevante. La relevancia de continuar esta definición de perfiles judiciales y también administrativos. Creo que sí es muy importante también darle una connotación fuerte al tema de preparación administrativa. Ampliar el modelo de justicia abierta que se ha ido armando de manera aislada en el país para responder de mejor manera a las expectativas ciudadanas, que sí surgen de promesas políticas, pero que también tienen experiencias propias y percepciones colectivas que existen en nuestro país, ¿no? Y ahí sí es donde digo que creo que igual me gustaría aproximarme de manera diferente a lo que he escuchado en algunas mesas, señalando que la carrera judicial es relevante para la preparación de personas servidoras públicas que no son personas juzgadoras. Creo que muchas de las personas que participan en juzgados y tribunales tienen proyectos de vida profesional y personal alrededor de los órganos de justicia, que son pieza fundamental del sistema de justicia y que cobrarán más relevancia para garantizar la continuidad y la calidad del acceso a la justicia. Y ahí, para señalar unos retos y dejarlos en la mesa para la siguiente intervención, pues habrá que ver cómo estamos evaluando el desarrollo de competencias, cómo medimos el impacto que tienen esas competencias en las necesidades identificadas, cómo actualizamos nuestros programas y cómo podemos ir desarrollando cursos básicos, profesionales y de especialización ante estas nuevas realidades a las que nos vamos a enfrentar. Muchas gracias. Gracias, José Pablo. Aquí creo que podemos observar una línea de continuidad entre los que han sido temas de discusión en la Alianza, en la RIAEG, con distintos directores, directoras, pero también con docentes, profesores, alumnado, y hay una vinculación entre esta necesidad de legitimación de la función judicial, del cómo se desarrolla la experiencia del justiciable o de las personas justiciables en los centros de justicia, en los tribunales. ¿Qué tanto se entiende? ¿Qué tanto se comprende? ¿Qué tanto se puede comunicar? ¿Y cómo viven ellos o ellas la experiencia? En el caso de algunos distintas mesas se ha señalado la importancia del lenguaje claro, accesible, sobre la importancia del cómo se comunica y del trato de las personas juzgadoras hacia los justiciables. Si se quiere fortalecer la posibilidad de obediencia al derecho, pasa precisamente por la legitimidad de la función judicial. Vamos ahora a un
comentario y a un momento que es para nosotros en la unidad de programas académicos muy importante, porque expresa, simboliza lo que al interior de la unidad es una convicción. Nosotros tenemos que vincularnos constantemente con las distintas áreas del Consejo que tienen mejor y mayor sensibilidad y quienes nos pueden orientar al llegar a cada uno de los perfiles, quienes diseñan, planean y prevén las necesidades de una área o de una materia. Y a partir del diálogo con estas áreas, con las distintas áreas, la unidad va ajustando a lo largo del año su oferta y va identificando las necesidades. Hoy nos acompaña el doctor Octavio Alarcón Terrón. Él es titular de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal y a su lado, conversando con él, es que la unidad ha desarrollado 12 cursos en materia de ejecución penal, 2 cursos en materia de prisión preventiva oficiosa, nos ha indicado cómo habría que acercarnos a los centros de justicia penal federal y fue de él quien escuchamos por allá de febrero y nos dijo: ¿ya han visto cuáles van a ser las necesidades de los centros de justicia penal federal en la reforma? ¿Han visto quiénes vienen, cómo van a atenderlos? Piensen, decía él en algún momento y nos dejó de verdad pensando, que por ejemplo en el Centro de Justicia Penal de Ciudad Juárez, de 6 creo que nos señalaba en aquel momento, podríamos tener a 4 nuevos titulares. ¿Qué hará la escuela? ¿No? Y la verdad es que en realidad lo que hemos hecho es escucharle con mucha calma y tratar de aprender de toda la numeralia, de todos los datos. A mí me gustaría preguntarle, doctor, además de darle la bienvenida, ¿cómo se ve precisamente este tránsito, estos nuevos y nuevas titulares en los centros de justicia penal federal en esta área tan sensible, sin duda? Bienvenido, doctor. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos y todas. Agradecer la invitación, la oportunidad para poder externar algunos puntos de vista en esta plática que en realidad desde el primer momento que me invitaron abrimos los espacios y considero que es un muy buen espacio para poder conversar sobre temas muy puntuales y muy actuales y que es importante atender. Para mí también ha sido muy emotivo el volver a esta escuela precisamente en estos meses y recordando hace 10 años su servidor egresó del curso en el cual resulté vencedor como juez de distrito. Fue en agosto-septiembre del 2015 y después de casi 10 años volver a esta escuela es muy emocionante. Muy bien, con respecto al tema que menciona la doctora, en efecto, este tránsito o esta transición ha generado y el ejercicio electoral generó en este caso una disminución muy notable en cuanto a los recursos humanos, llámese jueces de distrito especializados en materia penal. Y bueno, ese tema de la especialización sigue vigente, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación sigue haciendo patente la necesidad de tener órganos especializados. ¿Qué tan importante es o qué tan necesario es la capacitación o el grado de prioridad? El Poder Judicial de la Federación, todas sus materias son importantes para la sociedad, todas, materia civil, materia de amparo, todas. Sin embargo, la materia penal tiene una singularidad, por decirlo de alguna manera, y no quisiera verme una singularidad. ¿Y cuál es? Pues que resulta la más mediática en ocasiones. Prueba de ello es que en los últimos años las principales noticias o los principales reflectores o algunas otro tipo de cuestiones se han centrado en decisiones que han tomado jueces en materia penal. Eso es un producto mediático, un punto de referencia en el cual se trata de dar una proyección hacia la sociedad. Y bueno, viene la necesidad en su momento derivado de esta transición de fortalecer la materia penal y la respuesta considero es en sentido positivo y en una prioridad elevada. ¿Por qué? Para ello es muy importante establecer en qué
punto en qué estadio nos encontramos dentro del sistema penal, del sistema de justicia penal. Y para ello es necesario remontarnos a la historia. Y la historia data de una reforma en el 2008, en el cual se ajusta el marco constitucional a un nuevo sistema procesal penal, en el cual se generaliza o se establece como metodología principal la oralidad para resolver las controversias en materia penal. Un campo que era completamente o probablemente desconocido en materia federal. A partir de ese momento se generan las gestiones o se generan las medidas para poder generar la infraestructura, tanto material como también la capacitación de las personas que tendrían que intervenir en esta nueva trilogía o en este nuevo camino. Y bueno, la participación de la Escuela Federal de Formación Judicial desde un inicio ha sido trascendental. ¿Por qué? Porque ha tenido la oportunidad de que a tanto titulares como a personal operativo o personal, digamos, administrativo, de generar los cuadros o de generar los programas de preparación, capacitación, actualización y especialización. Esto a fin de poder instaurar un mecanismo adecuado. Y ese transitar ha sido desde un inicio, y estamos hablando del 2008. En el 2014 se instauró o se constituyó o entró en funciones, para mejor decirlo, el primer Centro de Justicia Penal Federal. Bueno, los primeros centros de Justicia Penal Federal. Hemos transitado 10 años. 10 años en noviembre del 2024. En esos 10 años se han generado 2 etapas, o se han denominado 2 etapas. Una etapa de implementación que se distingue principalmente por generar la instauración de la infraestructura y bueno, generar la operación primaria. Y una segunda etapa, que es la segunda etapa de consolidación. Y de ahí la denominación de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Esta etapa de consolidación, para decirlo de una manera un poco más coloquial o de una manera un poco más simple, es como si fuera un tren que inició a andar y que ahorita el tren ya lleva una velocidad de 80-90 kilómetros por hora y no hace paradas. Y todos los operadores tendrán que decidir o subir al tren o en su momento caer del tren. Es un ejemplo que podría decir muy simple. Actualmente tuvimos una última generación derivada de un concurso de oposición. Para mí ha sido muy satisfactorio poder generar la evaluación, no evaluación, sino el seguimiento de todos los compañeros, y llama poderosamente la atención que esa última generación ha resultado una de las generaciones que ha refrescado, que ha fortalecido y ha aprovechado muchas áreas de oportunidad. Generación que tuvo la oportunidad, algunos de ellos, de únicamente tener un año la posibilidad de poder fungir como juez de distrito derivado de este ejercicio electoral. Esa es la historia que tenemos. Y bueno, estamos en la etapa de consolidación. Se hace necesario en este caso, me parece un tema muy importante el del doctor, en el sentido de que se debe generar una práctica muy puntual para poder preparar a los compañeros. Los compañeros que van a generar su inserción, que es un número, para decirlos en números redondos, fueron 80 compañeros los que participaron, o bueno, los que fueron insaculados en primer término. De esos 80, 30 de ellos decidieron no acudir a este ejercicio. Un aproximado de 51 compañeros acuden al ejercicio y un aproximado de 12, 15 personas de esas 50 son las que van a poder continuar con la función jurisdiccional. Estamos hablando de prácticamente 60, 70 personas de nuevo ingreso. Algunas de ellas con ya un panorama acerca de lo que se trata de un centro de justicia penal federal, algunas otras probablemente no.
Pero bueno, de ahí la importancia de generar esta capacitación o este reforzamiento de algunos conocimientos de ellos. Porque un centro de justicia no se integra únicamente por jueces, se integra por dos áreas que son inseparables, un área administrativa y un área jurisdiccional. Estas dos áreas son inseparables y a través de los ejercicios que se realizan por parte de, o el programa que se han generado por parte de, con la escuela, han permitido, derivado de un diagnóstico, como bien se refiere, que se ha realizado en la unidad como área especializada en el sistema de justicia penal, han permitido, en conjunto con la escuela judicial, él en su momento atender cuestiones de índole administrativo, generando un apoyo académico a las personas que tienen la función meramente administrativa y también a las personas que tienen las funciones jurisdiccionales. Pero no únicamente a titulares, sino también a personal operativo. Y otro punto que también es de destacar y se ha generado de manera adecuada, yo creo, es atender estas cuestiones relacionadas con liderazgo, relacionadas con salud mental. Eso también ha sido una gran oportunidad y los resultados han sido muy positivos en los centros de justicia. Todo este proceso ha sido desgastante, no únicamente para titulares, sino para todo el personal de los órganos jurisdiccionales. El apoyarlos con ese tipo de acciones en realidad es un gran avance y habla en este caso de que los objetivos de la escuela van bien fijados a establecer y fortalecer cuestiones académicas, intelectuales, también fortalecer cuestiones psicológicas o subjetivas, como se podría decir. He de ahí la necesidad y la duda y la pregunta que, como bien refiere la doctora, se realizó en febrero, que bueno, ¿y qué vamos a hacer? Porque tenemos que apoyar. En caso de no ser así, el riesgo considero puede ser muy alto y el servicio que se preste a los usuarios en materia penal puede ser un retroceso en lugar de ser un posible beneficio para todos. En este caso, la preparación de la área administrativa a través de los programas que se brinden y de las áreas jurisdiccionales es elemental, toda vez que sobre él descansa el éxito de la consolidación y en este caso no bajar la guardia en una materia que cada vez cobra más relevancia y, como refiero, es muy mediática. Sería mi intervención. Muchas gracias. Aquí está la Secretaría Técnica de Capacitación Administrativa, quien es la destinada, todo el equipo, a atender las necesidades de formación en materia administrativa, pero también de habilidades socioemocionales. Y uno de los ejemplos era, nos detonaban y decían, bueno, si de todo el consejo, quienes tienen las cargas más altas, los niveles de estrés más profundos, donde el personal reacciona de manera más sensible, ¿no?, a los cambios, naturalmente, son los centros de justicia penal federal. Y ahí la Secretaría Técnica ha desarrollado 9 cursos de salud mental y bienestar en el trabajo. La unidad tiene el 92% de su oferta en línea, ¿no? Es una herencia de la pandemia, pero hay cursos muy específicos que sabemos que tienen que ir en presencial y que para que puedan ir en presencial el trabajo del área o de las áreas es mucho más complejo, pero también el apoyo es fundamental, ¿no? Nos indican en qué fechas, en qué momentos podríamos ir para no distraer de más a las áreas, nos ayudan a organizar los horarios. Si no acude el personal, confiamos en que un correo de la unidad nos puede ayudar, y eso es, a final de cuentas, esa colaboración, esa construcción de redes de vinculación al interior del Consejo de la Judicatura Federal. Así que ha sido un gusto trabajar siempre de la mano de la unidad con el doctor, con el señor juez. Vamos ahora con Josefina Cortés Campos, quien creo yo que podría decir, hemos dicho muchas cosas de ella, pero quizá una de las más notables es su capacidad para observar en cada momento con un enorme optimismo de verdad las posibilidades de acción. Y en esas posibilidades de acción se ha debatido desde
todo lo que lleva el año y el pasado. Y es momento que le escuchemos precisamente sobre qué ha hecho y qué piensa hacer la escuela en este marco hacia una nacional, dónde están las posibilidades, qué es lo que quiere, dónde se puede asentar esta nueva escuela nacional. Directora General. Muchas gracias, Ale, muy amable. Intentaré ajustarme al tiempo y si no, comienzas con las tarjetas sin ningún inconveniente y las acataré, lo prometo. Muy brevemente, lo primero es, desde luego, agradecer que me den espacio en esta mesa de cierre, en esta mesa que nos plantea una de las preguntas quizá más difíciles y que tiene que ver con el tránsito hacia una escuela nacional de formación judicial. Antes de abocarnos a ese tema, quiero también señalar que el agradecimiento va mucho en el sentido de poder acompañar esta mesa y de llevarla adelante de la mano de las personas que la integran. Los años pasan y no deja de sorprenderme que las coincidencias profesionales también nos dejan importantes coincidencias personales, afectos, aprecios, respeto profesional. Y la mesa que hoy integramos realmente da cuenta de ello. Y yo diría, más allá de lo personal y de la emoción que me da estar aquí con queridos colegas, la mesa es expresión de que la Escuela Federal de Formación Judicial no puede desarrollar sus competencias, sus programas de estudio o atender sus mandatos en un ejercicio de gabinete, tal y como lo describió Ale. Imagínense el enorme riesgo de que cada uno de los servidores públicos que integramos esta escuela permaneciéramos encerrados en nuestros cubículos, en nuestras oficinas y desde allí pretendiésemos orientar el trabajo, los planes educativos, los concursos de oposición. En realidad, la escuela se vincula con la sociedad civil, se vincula con aquellas organizaciones que llevan no un año ni dos, llevan años, ¿no?, documentando cómo está la formación jurídica en México y cuál es el enorme reto que enfrentamos desde allí para formar a la judicatura. Desde luego, también nos comunicamos desde antes con la academia, pero también con funcionarios judiciales que nos pueden decir de primera mano qué es lo que está pasando, ¿no? Ese, voy a decirlo así, el ponernos en la mesa de qué forma se vive la conflictividad social, cómo se vive por la ciudadanía el desencanto en el acceso a la justicia, y sobre eso, desde luego, no podemos permanecer, o a ello no podemos permanecer ajenos. La mesa también da cuenta de esta comunicación institucional, en donde yo debo decirles que el enorme reto en materia penal, yo soy administrativista, entonces yo decía, bueno, todavía lo que sea administrativo, de la parte administrativa puedo verlo, la parte regulatoria puedo verlo, pero cuando nos lleven al penal, ¿no? Y entonces, dicho claramente a la materia penal, pues ¿qué vamos a hacer?, ¿no? Y entonces allí importantes aliados, y debo decirle, querido titular, que Octavio, que siempre vi a Alejandra confiada de que el trabajo que estábamos haciendo iba por buen camino, porque finalmente teníamos el brazo de la unidad, dándonos ese faro, dándonos esa indicación y siempre comprometido. Entonces, por ello el agradecimiento, aunque me extendí un poquito, no me vais a sumar minutos, valía la pena porque la propia mesa es expresión del trabajo que hace la escuela. Y de ahí quisiera yo simplemente en esta primera intervención decirles lo siguiente. Pensar en el tránsito a una escuela nacional, podríamos, voy a decirlo así, planteárselo al auditorio desde una perspectiva emotiva, desde una perspectiva de historias, pero me parece que no es lo que corresponde a un evento en el cual se analiza de manera firme, de manera sólida, lo que está por venir a partir de lo que se ha logrado en una institución. Y desde esa perspectiva, permítanme ser lo más técnica posible. ¿Y por qué lo más técnica posible? Porque finalmente la señal que quiere dar la escuela en un escenario de transición es algo que ya señalaba en las mesas anteriores. Establecer currículas, diseñar concursos de oposición, desarrollar investigación, voy a decirlo así, no es para lejos. Cualquiera de estos tres tramos exige de formación, exige de conocimiento, exige respetar métodos, exige respetar procesos. Y mientras nos mantengamos firmes en esos métodos, en esos procesos, en ese conocimiento, la verdad es que plantear una transición, la transición hoy de 2025, desde luego podría preocupar, pero lo importante es
con qué elementos se va a hacer frente a esa transición. Ya lo han dicho mis colegas, si nosotros buscásemos documentar de manera muy rápida a nivel normativo cuál es el reto que se le presenta a la escuela, tendríamos que reconocer lo siguiente casi como en una especie de ABC. Somos un órgano de relevancia constitucional al que se le dota con esta reforma de autonomía técnica y de gestión, a la que se le amplía el mandato de una jurisdicción federal a una jurisdicción nacional y a la que ahora en el plano de capacitación, pero también se suman procesos de certificación y evaluación, se amplía el mandato ya no solo a funcionarios de Poder Judicial, sino en realidad a los distintos operadores del sistema judicial en la dimensión administración-procuración. Entonces tenemos una ampliación de mandato. Siendo esta la determinación de nuestro constituyente, la pregunta es ¿cómo y con qué? ¿Cómo vamos a hacer frente a esa transición? ¿Con qué herramientas, con qué objetivos trazados puede avanzar esta Escuela Federal de Formación Judicial? Y desde esa perspectiva señalé desde un inicio que lo importante frente a una transición es tomar el reto de frente como viene y reconociendo de manera muy clara y de manera muy objetiva con qué elementos se le puede hacer frente a ese reto. No es optimismo, soy optimista para muchas otras cosas, quizá es conocer un poco más la información y conocer la trayectoria que nuestra escuela tiene en 47 años. Lo que diga de aquí en adelante no es una muestra de optimismo, es una muestra de la capacidad que tiene esta institución, no derivada de esta administración, derivada de numerosas administraciones, derivada de 47 años de historia y derivada de todas las personas que están sentadas esta mañana. Las grandes reformas pueden lograrse si se preserva el talento técnico. Yo agradezco a mis compañeros en todas las mesas que me hayan citado una y otra vez, la verdad es que me da más pudor. Quienes deberían de estarse citando una y otra vez son ustedes. La insistencia de los equipos de la escuela, de la directiva, de que esta mañana nos acompañara el brazo técnico de la escuela, va en ese sentido. ¿Cómo podemos no reconocer el trabajo de cada una de las personas que está sentada en el auditorio? ¿Cómo podemos no involucrar a las personas si no es de la mano de lo que es el conocimiento de lo que hacen? La insistencia de que nuestros equipos técnicos haya estado los 3 días del evento tiene que ver con eso, con esto que hemos escuchado muchas veces, que ojalá y la persona no nada más vea el clavo que martilla, ojalá y la persona pueda ver la obra terminada. Y lo que hemos hecho estos 3 días es, como equipo, poder ver lo que hemos estado trabajando acumulado 47 años. En lo más próximo, 2 años y cachito. Y es desde ahí en donde simplemente voy a poner en su radar y probablemente en la segunda participación voy a poner en su radar el con qué, ¿no? Esta es la transición, a eso es a lo que nos llaman, con qué estamos listos y con qué contará quien sigue en la dirección de esta Escuela Federal de Formación Judicial. Pues muy rápidamente, en capacitación, ¿con qué se cuenta? En capacitación se cuenta con literalmente, un mapa de capacitación para hacerle frente a las distintas habilidades, competencias, aptitudes y valores de que requiere el sistema judicial. Y eso no es a nivel teórico, eso es a nivel de una agenda académica que está distribuida y balanceada, de tal forma que si esto fuese una mezcla de conocimiento, esto en realidad fuese un verdadero concreto capaz de sostener el edificio que tenemos enfrente. Contamos también con métodos. ¿Qué quiere decir esto? No solo es una oferta educativa, sino la metodología para poder impartir cursos. Y esto quiere decir detectar a los usuarios de nuestros cursos y detectar también a los impartidores de formación y trabajar con ellos. Entonces tenemos detectado el qué y el cómo. Desde luego, también a nivel de capacitación, tenemos que trabajar, voy a decirlo así, en conformar una sólida base de profesionales que puedan seguir sirviendo como juzgadores en retiro al ejercicio de formación docente de nuestra institución. Si repasásemos ahora concursos de oposición, ¿con qué se cuenta? Se cuenta con instrumentos de evaluación, se cuenta con concursos especializados y la escuela cuenta en sus, voy a decirlo así, en su año más reciente, con un ejercicio de evaluación de nuestras fortalezas y debilidades en procesos de evaluación, y eso también se queda. Si hablamos de investigación, no voy a repetir la mesa de investigación que ya tuvieron ocasión de ver, simplemente tienen ocasión de comprobar que hay una ruta de trabajo para 4 ejes temáticos: acceso a la justicia, gestión judicial, e-justicia y carrera judicial. Y desde luego un elemento muy importante,
el ADN institucional. Hoy contamos con áreas dedicadas específicamente a la vinculación institucional, a la comunicación social, a la gestión administrativa y, desde luego, un área encargada también de hacer posible esta escuela de puertas abiertas. Tendrían que llamarnos recién a reunión para que pudiésemos conformar una Alianza Nacional de Escuelas Judiciales. La alianza es una realidad. Estamos listos para plantear una Agenda Nacional de Trabajo 2025. Y eso a partir de una decisión de gabinete, no, a partir de un ejercicio de inteligencia colectiva en donde cada una de las escuelas regionales cuenta, no por recursos, sí por talento. Y desde luego, esta Escuela Federal de Formación Judicial tiene un equipo técnico de 64 personas, distribuidas en la sede central y en 64 sedes regionales. Si todo ese talento, si todo ese saber se enfoca de manera correcta, la Escuela Federal de Formación Judicial está lista y en espera de que el 1 de septiembre puedan nombrarnos Escuela Nacional de Formación Judicial, con independencia de quien dirija, porque el equipo técnico de esta escuela es el corazón de ella y está listo para seguir latiendo. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Vamos rumbo a la Escuela Nacional. Y yo, en esta segunda ronda, si les parece, quisiera plantearles una especie de obsesión que rodea o nos ha rodeado en lo práctico y en lo teórico, y que tiene que ver un poquito con el perfil, sí, de cómo acercarnos a esta idea, a este nuevo perfil, cómo impacta en el currículo. Pero creo que me gustaría ponerlo desde otra perspectiva. En el imaginario del proceso que dio lugar a la reforma, se hablaba mucho de que no se requería la experiencia, que no se requería saber, que era una cuestión a veces de honestidad, a veces de sentir, ¿no? A veces de simplemente ser buenas personas. Y eso nos trae a la mesa dos ideas bien importantes en toda escuela judicial y en la formación judicial, que son los valores de la profesionalización, ¿no?, del juez profesional, y de la idoneidad. Y esto está relacionado con una imagen que puso, creo, Max Weber en algunos de aquellos años que tenía que ver con la justicia del cadí, ¿no?, y que era opuesto. Un sistema, un derecho formalizado, un derecho conocido, un derecho racional, era lo contrario a la justicia del cadí. El cadí era este personaje que se sentaba, escuchaba y desde el corazón prácticamente resolvía en justicia. Esto hoy creo que nos puede abrir una puerta, y aquí es donde quiero dejar la pregunta. Este nuevo horizonte nos lleva a confiar, por lo menos eso decía el discurso político, ¿no? No necesitamos jueces, juezas profesionales, es otra cosa, quizá que sientan bien, que sean honestos, que sean honestas. Y eso nos da en la línea de flotación a las escuelas. Porque entonces, ¿cómo estamos entendiendo la profesionalización, la idoneidad? ¿Qué es y cómo se va a concebir estos dos valores? ¿Y cómo lo vamos nosotros a poner en práctica en las distintas escuelas de formación? Así que yo les quiero dejar como esta idea y ver si ustedes pudieran ayudarme a reflexionar al respecto. Me queda claro, en la Constitución la profesionalización sigue siendo un valor constitucional, ¿no? Pero ¿cómo lo vamos a entender en la práctica y cómo vamos a entender a estos jueces, juezas idóneos, profesionalizados en la práctica, en el ejercicio, en cómo vamos a ir hacia esta escuela nacional con los valores o con los principios de profesionalización e idoneidad dados de entrada a nuestro desconocimiento real hoy por hoy del perfil que va a entrar. La unidad penal lo tiene mucho más claro en este ámbito, pero ahí, digamos, nos quedan 12 de un 10%, si no es que calculé mal, soy mala con los números. ¿Cómo vamos entonces? Y yo les dejaré ahí para tener
esta ronda, si ustedes quieren en el mismo orden en el que participaron, para ir cerrando nuestra mesa. Lila. Gracias. Pues yo pensaría que no, no están contrapuestas, y creo que, esta necesidad de hablar de una justicia cercana, de escuchar a la gente, de que está buscando esta supuesta legitimidad democrática, habla de un problema que tenemos en el sistema de justicia, y es precisamente el deficiente sistema de justicia que tenemos y cómo lo experimentan las personas usuarias cuando se acercan a resolver un problema y se enfrentan al sistema de justicia. Y ya lo decías también tú, José Pablo, la gente la está pasando mal, y la gente la pasa mal, y le tocó al Poder Judicial encarnar un problema que es estructural y del sistema. Entonces, sin duda, hoy que nos toca en la formación, hacer una reflexión realmente, una autocrítica de cómo le estamos fallando precisamente a las personas que se acercan a buscar justicia. Y cómo le estamos fallando no solamente, voy a decir, las personas, y no quiero generalizar a todas las personas juzgadoras, pero sí hay una percepción del funcionamiento del sistema de justicia, y eso atraviesa también en particular, y yo creo que en muy buena medida, por quienes están representando y asesorando a estas personas en el sistema. Y también cuando decimos la atención, cómo se percibe la atención de una persona en búsqueda de justicia, también es una cuestión de diseño institucional, y que va no solamente al operador como tal, sino a toda la base administrativa, modelos de gestión, modelos de atención, porque en esa primera puerta, en esa primera entrada, la persona ya tiene una experiencia, la persona está buscando una respuesta y encuentra obstáculos, se encuentra frente a un lenguaje que no comprende. Ya lo hemos hablado mucho y seguramente en estas mesas se ha discutido. Construimos barreras. Entonces sí creo que toca reflexionar. Necesitamos mantener la capacidad técnica y asegurarnos que se opere bajo este sistema, bajo nuestro marco de referencia, nuestro marco constitucional, convencional. Eso tiene que estar ahí. Pero eso no significa que no podamos también desarrollar estas otras habilidades socioemocionales en quienes procuran e imparten justicia, y que se sienta mucho más cercana, porque es real. Cuando una persona se acerca buscando asesoría, viene con un problema, y lo último que quiere es acercarse a un abogado o un abogado. Hoy en día tienen a ChatGPT que les ayuda a interpretar más o menos qué les dijo la abogada, qué dice su contrato, pero lo cierto es, hay una desconfianza y somos corresponsables todas y todos. Y yo ahí vuelvo un poquito a mi cancha, que es el tema de la educación jurídica, también desde las escuelas de derecho, y es que ahí tenemos una corresponsabilidad muy importante respecto a cómo funciona el sistema, y creo que no nos hacemos cargo de ello. Es decir, ya es problema de la Escuela de Formación Judicial, del Instituto de la Fiscalía, es problema de la educación continua, pero aquí nos toca, y más hoy en día, si pensamos en que no va a haber un concurso para ser jueza, juez, pues con mayor razón necesitamos asumir ese compromiso desde las aulas de formar personas con competencia técnica, pero también con estos valores y este ser que sea capaz de asumir la responsabilidad que implica que tiene en sus manos el resolver un problema y acercarle la justicia a las personas. Entonces, yo creo que es una muy buena reflexión respecto a cómo estamos integrando nuestros programas y que podemos compatibilizar ambas agendas. Y ya, gracias. Muchas gracias, José Pablo. Gracias. Igual, a lo mejor voy a hacer una precisión primero para no parezca que estoy hablando demasiado positivo. Dije que fui candidato, no gané, nada más para que sepan, no por eso estoy hablando en positivo o de manera propositiva, ¿no? Más bien porque creo que hay elementos que nos pueden identificar y donde transitar de manera positiva hacia un mejor sistema de justicia. Dicho lo anterior, creo también coincido que no es completamente ajeno la idoneidad y el profesionalismo con lo que vamos a implementar y a enfrentamos, ¿no? De entrada hay algunos aspectos que nos rebasan en la cancha de la Escuela Nacional, pero que creo que tiene que seguir como parte de una conversación comunitaria.
Uno es el ajuste a la reforma en el concepto de idoneidad, para que estos filtros de quiénes pueden ser personas candidatas, pues mejoren, ¿no? Y que los comités funcionen mejor, que sean menos comités, que los requisitos puedan mejorarse igual. Creo que Aguascalientes había establecido el tema de un examen antes de poder ser persona candidata, otros estados pusieron la preparación previa a, entonces creo que ahí hay un campo para mejorar el tema de la idoneidad. Otra cosa que en este proceso no estuvo presente fue, o no tan presente, al menos a nivel local, la Contraloría Social, ¿no? No hubo, las cámaras empresariales dijeron yo no voy a entrar, las universidades prefirieron igual en muchos espacios no alzar la voz, y la sociedad civil hubo esfuerzos aislados, en mi entidad no hubo ninguno, entonces creo que esta idoneidad también debe de ser acompañada por la sociedad. Y finalmente, lo que sí está en la cancha de la Escuela Nacional y de las escuelas locales, pues es qué cursos básicos vamos a generar para pues partir de un piso parejo, ¿no? Para poder incorporar a estos perfiles que hay un popurrí, como ya se ha mencionado, personas que tienen carrera judicial hasta ciertos niveles, personas que tienen, no carrera judicial, pero experiencia en órganos judiciales, personas que tienen experiencia litigiosa, ¿no? Y personas que tienen experiencia como servidores públicos en el ámbito académico. Digamos que de ese universo de personas, pues yo diría, hay material de dónde construir, ¿no? Y ya, pues quienes no cubran ninguno de estos, ahí sí, pues digamos, regresamos a los primeros dos puntos de partida para mejorar. Y en el caso de profesionalismo, pues ahí está la Escuela Nacional, con todas las virtudes que se han señalado aquí. Y yo únicamente quisiera regresar a la pregunta que quedó respecto a cómo ahondar esto en los órganos jurisdiccionales del país. Pues creo que la inteligencia colectiva de la que se ha hablado es una respuesta clave para afrontar estos retos. Ya se han mencionado en la mesa anterior dos grandes iniciativas como la Agenda Nacional de Capacitación y ANA, para caminar juntos. Creo que hace falta precisar el cómo vamos a darle seguimiento a estas grandes apuestas, porque también ayer se mencionaba, una cosa es que la gente se inscriba a los cursos, los acredite en el sentido de que estuvo presente en los cursos, pero realmente obtuvo conocimientos útiles para, ¿no? Estuvo dándole clic a su computadora o abrió el video de YouTube y ahí estuvo presente. Entonces, ¿cómo medimos la eficacia de eso? Y ahí es donde creo que las escuelas locales deben de también ver cómo cerrar ese círculo. Y no quisiera dejar un comentario que hizo aquí Lila respecto a la Escuela Nacional. Creo que debe de fortalecer los vínculos con las universidades, porque seguramente están detectando las deficiencias con las que reciben a las y los egresados de las universidades, ¿no? Y pues quienes hemos estado en universidades o en órganos jurisdiccionales, también lo sufrimos, ¿no? También nos damos cuenta de eso. Y en ese sentido creo que ahí hay mucho que trabajar para generar esta idoneidad y profesionalismo. Muchísimas gracias, muchas gracias, José Pablo. Vamos con el doctor, el juez Alarcón Terrón. Gracias. Muy bien, en este caso ha sido muy grato escuchar a los compañeros de la mesa y hacer una reflexión. La percepción de la sociedad es, en términos generales, la justicia o el sistema judicial se ha incumplido en cuanto a su objetivo, ¿no? Probablemente ese es. Pero hay que, en este caso creo que hay también una reflexión. Todo el sistema de justicia es un entramado de normativas, infraestructura. Tenemos normas que probablemente no se cumplen al 100%,
tenemos infraestructura que, si bien no es muy numerosa, pero lo suficientemente funcional. Y estamos hablando de dos cuestiones, la normativa y cuestiones materiales, ¿no? Y el tema de la profesionalización habla en este caso del material humano. En realidad las personas que se encuentran o que en su momento están inmersas en el servicio de la impartición de justicia, conocen la normativa, conocen la infraestructura. Ahí es donde la importancia de una capacitación y una preparación. Y establecer el objetivo de cada órgano jurisdiccional. En este caso muy particular, bueno, lo traigo a la materia penal, que es la que su servidor pues domina. Y bueno, de los diagnósticos que hemos hecho en la unidad, pues lo primero hay que definir cuál es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo del Centro de Justicia? El objetivo del Centro de Justicia no es generar un sistema formalizado de acordar cada una de las promociones que ingresan. Si decimos que este sistema descansa sobre la oralidad y la herramienta es la audiencia, el objetivo debe ser 100% que todos los esfuerzos encaminados por el área administrativa y jurisdiccional sean llevar a cabo la audiencia. ¿Y por qué la audiencia? Porque en la audiencia tenemos la posibilidad de tener ese contacto con las personas, escuchar y resolver. Si tenemos un alto índice de diferimientos, de celebración de audiencias, aun y cuando generamos todo un espectro para poder señalarlas, o generamos todo un mecanismo y esfuerzos para generarlas, pero llegamos a la audiencia y no cumplimos el objetivo, es donde en realidad el recurso humano y la normativa no encuentran o no se materializan. Y es donde viene en este caso un ejemplo muy práctico, que la gente tiene una sensación de insatisfacción al servicio. Creo que la mayoría de los que nos encontramos aquí no es muy grato que nos tengan esperando más de 20, 30, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, para brindarnos un servicio, ya sea una licencia de manejo, un trámite bancario, cualquiera que sea. Creo que es una cuestión, y sí, nosotros nos vamos con el sabor o con la manifestación de que ¿no? Es muy mal servicio. Y como comento, eso en el área penal, por eso creo yo que podemos contar con una excelente normativa como es la Ley Nacional de Ejecución Penal, un carro último modelo que todavía probablemente no hemos revolucionado a su 100%, porque tampoco tenemos la infraestructura para ello, tanto en materia de ejecutiva, en el área ejecutiva como en el área judicial. Sin embargo, los esfuerzos se realizan. Y es donde en este caso hay que abonar, me devuelvo un poco, abonar a esa capacitación y profesionalización. Es muy importante que al sujeto, al funcionario, se le dé esos instrumentos para poder establecer objetivos y, como lo bien nos definieron, modelos de gestión lo suficientemente desformalizados que permitan el uso de los recursos humanos y materiales de forma mucho más eficiente y que se proyecte eso a la sociedad. Gracias. Muchas gracias, señor juez. Directora general. Muchísimas gracias. Para esta segunda parte, conectaré un poco con la primera y simplemente decirles, bueno, ya hablamos de las herramientas, un poco la señal del módulo de la primera parte fue, contamos con toda esta historia de 47 años, con herramientas muy precisas, pero imagínense si tuvieran que confiar en lo que yo les acabo de decir, como para decir, pues dijo que en algún lado había tales cosas, ¿no? Todo un catálogo. Entonces, lo que van a ver ahora proyectado tiene que ver con un ejercicio que iniciamos hace 2 años y medio bajo la encomienda de generar memorias institucionales. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente todo lo que ha venido haciendo la escuela en métodos, procesos y técnica dedicada a los diseños curriculares, a los procesos de selección, a la evaluación,
queda documentado bajo voy a decirlo así, la colección única de memorias institucionales, donde quien quiera puede tener acceso, quien quiera genuinamente ver dónde está la estrategia de gestión de esta escuela, el corazón, digamos, que dirige a la misma con sus objetivos, con procesos, pues va simplemente a entrar a la página de la escuela y tendrá lo que se llama memorias institucionales. Lo mismo para procesos de selección, que para capacitación, que para investigación. Entonces, esto de esconder la receta secreta, voy a decirlo así, en la escuela no existe, somos un centro de pensamiento y básicamente, como lo hemos dicho una y otra vez, una institución de puertas abiertas. No solamente está la parte de memoria institucional, sino que además la escuela, en ese marco, generó 2 documentos clave que fueron presentados al Consejo de la Judicatura Federal y que tienen que ver con una memoria institucional de transición, donde la escuela básicamente en 2 segmentos lo que hace es primero entregar un cierre de caja al 31 de agosto documentado en sus procesos madre, con cursos de oposición, capacitación, investigación, gestión administrativa, y en un segundo tramo documenta el impacto de la reforma judicial en la Escuela Nacional. O sea, quien quiera ver qué implica la reforma en la Escuela Federal en 8 o 10 elementos, también puede hacerlo, y entonces ahí va a quedar documentado qué pasa con prácticas judiciales, qué se espera de la incorporación de la Escuela Judicial Electoral, qué pasa con la currícula que viene desde la ley de carrera, ahora ya identificada, en dónde hay avances. Entonces está el ABC y la ruta para continuar hacia la reforma. Y desde luego también se terminará con, digamos, en ya fecha próxima, probablemente la primera semana, bueno, después del receso jurisdiccional, también se podrá encontrar el informe de labores 2025 que va de enero a agosto 31. En este informe de labores se repasan los 5 o 6 ejes que articulan a esta escuela con cada uno de los elementos que ustedes han venido escuchando a lo largo de las mesas. O sea, hay un símil completo entre mesas de este encuentro con lo que van a encontrar, valga la redundancia, en el informe 2025. Entonces, allí la respuesta de, muy bien, cuentan con las herramientas, ¿dónde quedan documentadas? En la memoria institucional. Ahora lo relevante es, y a eso me dirigiré en la siguiente participación, a cómo se van a orientar esas herramientas. Porque puedes contar con las herramientas, pero acaba de ocurrir algo que es la reforma judicial, nos pone enfrente un contexto complejo que requiere resolverse con esas herramientas, ajustarlas o crear nuevas herramientas. Y yo aquí simplemente diría, ante la pregunta de Ale, experiencia, conocimiento, en esto sí soy categórica. Ninguna aula puede sustituir la experiencia que solamente dan los años. Decir que el meter a los juzgadores, a los nuevos juzgadores, a 300 horas de capacitación sería una irrealidad de entrada, porque pues van a comenzar a administrar los juzgados y los tribunales y no veo el espacio para meterlos a 300, 400 o 500 horas de capacitación. Segundo, pensar que la capacitación en sí misma va a dar la experiencia no es así, ¿no? En esta frase que todos hemos escuchado, podemos creer que hay niños sabios, pero no hay niños con experiencia. Eso es así. Entonces, ahí sí que hay que reorientar las herramientas y yo simplemente identifico algunos temas en los que habrá que trabajar con mayor énfasis y con mayor ahínco. Y esto tiene que ver con, la escuela antes no contaba con una brecha que es la propia que se da, digamos, o que deriva porque no se tiene experiencia. Entonces, ese será un nuevo ingrediente y entonces la escuela ya no podrá dar por sentado un nivel de capacitación en los juzgadores, sino que más bien tendrá que considerar que ese nivel de capacitación tal vez no exista y en consecuencia viene esta oferta educativa que hemos venido trabajando con el SEAD, que es el primer set de capacitación básico. Pero no es nada más el curso, sino que ahora más que nunca esos cursos deberán tener un balance, digamos, o variar su balance o su mezcla de ejecución hacia cursos de mayor práctica. Eso es así. Digamos, si bien siempre la teoría ha estado presente y, digamos, he sido una fiel defensora de todos los modelos y marcos teóricos que me parecen necesarios, lo cierto es que ahora habrá que incidir más en una formación práctica. La narrativa de la reforma judicial, y si queremos estar a la altura de lo que nos demanda esa narrativa, exige, sin lugar a dudas, comunicar más, formar mejor y seguir insistiendo en el sentido de vocación y el sentido de servicio. Y voy a retomar algo que señaló José Pablo Abreu. Hoy más que nunca vamos a tener que abrir un nuevo caminito
que será la evaluación de impacto. Porque si bien confiábamos en esos 12, 15 años con los que venían jueces y magistrados, hoy no lo vamos a tener. En consecuencia, la escuela tiene que evaluar con mucho mayor rigor el efecto de su capacitación. Seguir trabajando, desde luego, en corresponsabilidad, solidaridad, y concluyo con este punto en los 20 segundos que me quedan. Todo esto no va a ser posible, lo digo también claramente, si no logramos retener e inspirar al talento que solo deriva de nuestros juzgadores. Toda esa experiencia de los juzgadores en retiro, de nuestras juzgadoras, de nuestros jueces, juezas, magistrados, magistradas, si no logramos preservarlo en aulas, allí sí habrá una brecha que no podrá cerrarse. Desde esta perspectiva, la Escuela Federal de Formación Judicial seguirá siendo la casa de nuestros juzgadores, seguirá siendo este espacio donde, como dijo la ministra Margarita Ríos Farjat, desde la corresponsabilidad, desde la solidaridad y desde una apuesta por la paz social, es que podemos seguir construyendo. Muchas gracias. Feliz cumpleaños a ustedes, feliz cumpleaños a la escuela, porque cuando festejamos, cuando nos llenamos de memoria, porque sonreímos, porque creemos que la institución, por su experiencia, por su personal y también por su claustro docente, es la institución sólida que podrá, que deberá dar el paso y cruzar el puente hacia esa escuela nacional. Seremos, y eso queremos ser en esta Escuela Federal de Formación Judicial, los servidores y servidoras públicas que reclama el momento. Y nos alinearemos, serviremos, caminaremos. Así que feliz cumpleaños a esta escuela. Llega el momento de dar el término de la mesa y simplemente anunciar lo que sigue, un poquito lo que sigue, y es nosotros, todos y todas en la escuela, ponemos en contacto, servimos para eso, a los dos verdaderos y grandes actores, a los alumnos y a los docentes. La escuela festejará su pasado y confiará en su futuro, recordando y reconociendo a su claustro docente. Antes que eso ocurra, permítanme por favor entregarles a ustedes también un reconocimiento y agradecerles por lo importante que fue para mí escucharles este día. Muchas gracias. De este modo damos por concluida la novena y última mesa de este encuentro académico. Agradecemos la participación de las y los ponentes y los despedimos con un fuerte aplauso.